Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. La realidad venezolana sigue estancada. Se espera un diálogo en México que no llega a suceder. Ahora se abre una puerta y es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado a través de su canciller que habría la posibilidad de hacer una cumbre internacional con países de Europa y América en donde se puedan elaborar ciertas estratégicas para alcanzar el diálogo en Venezuela y así tratar de tener elecciones libres y justas en nuestro país. Para analizar esto, el tema de la corrupción y esa supuesta batalla que ha emprendido el madurismo contra el chavismo o contra ellos mismos y otras realidades que se dibujan en Venezuela, hemos invitado a Alfredo Yanes. Él es periodista venezolano, analista político y adicionalmente director de producción de Americano Media. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gaby, por la invitación. Me ha sacado un poco del ostracismo, así que, bueno, nada, a tus órdenes. Bueno, ese ostracismo estaba ahí en tu pluma porque semanalmente vas abordando poco a poco todo lo que va ocurriendo en Venezuela a través de tus incisos. Quería, en primer lugar, comenzar con la noticia del día de hoy, esta confirmación de esta posible cumbre internacional para abordar el tema venezolano. ¿Qué crees tú que debamos esperar de esta reunión? Bueno, nada, no digo que nos ha sorprendido, pero en efecto, pues el canciller Leiva de Colombia ha anunciado para el 25 de abril una fecha, déjame decirte, Gaby, desde la perspectiva de lo espiritual importante. El 25 de abril nació la Madre María de San José, así que de alguna manera esperemos que ella, primera beata venezolana, interceda un poco por la realidad venezolana. Ha anunciado que para ese día estaría llevándose a cabo esta reunión entre los sectores del régimen, del gobierno de facto de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. Hay que entender cuáles serían esos sectores de la oposición. Todos ellos recibieron con beneplácito el anuncio del presidente Gustavo Petro de esta iniciativa, siempre y cuando sean de alguna manera puntos previos para restablecer la agenda del equipo de diálogo que se lleva a cabo en México. El propio Gerardo Blay, quien preside este equipo de la plataforma unitaria, y otros voceros de la oposición venezolana han estado de acuerdo en la iniciativa del presidente Petro, y lo que vaya a ocurrir el 25 de abril esperemos que sea, bueno, retomar, reencauzar el tema, porque desde la última reunión, que ahora mismo no recuerdo cuándo fue, pero fue a finales del año pasado, y el día de hoy ha habido una cantidad de declaraciones. Por ejemplo, Jorge Rodríguez, quien funge como presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2020, decía: no crean ustedes que vamos a ceder en nada porque no se han respondido, porque no se han liberado los fondos, porque tal, porque cual, porque tal, porque cual. Hace apenas menos de una semana decía Diosdado Cabello, uno de los principales voceros del chavismo, que el chavismo no piensa recapitular. Es decir, se ha adelantado opiniones, entonces no sabemos exactamente cuál va a ser la propuesta del chavismo en esta reunión auspiciada por Petro, que como todos sabemos, un poquito más, un poquito menos, ha estado vinculado con el chavismo. Entonces pareciera que juega de ese bando. Habrá que ver. Sí, hay quienes aseguran que Gustavo Petro simplemente está buscando cierto liderazgo, incluso quizás ese premio Nobel de la Paz, como lo alcanzó justamente su homólogo también de Colombia. Y también hay quienes tienen preocupación de que Estados Unidos juegue un papel tibio en todo esto. Hemos visto que ha dado una serie de concesiones. Nicolás Maduro las ha tomado, pero no ha dado o ha dado muy poco a cambio. ¿Qué crees tú que debe pasar en ese liderazgo de los países para seguir presionando a Nicolás Maduro? Y si debe haber un borrón y cuenta nueva. Dices que esto debe estar directamente relacionado a México. ¿Cómo lo ves de lo que ha venido pasando? Incluso Estados Unidos habla de que Nicolás Maduro no negocia de buena fe. Bueno, ya lo conocen.
mañana 14 de abril se cumplen los primeros 10 años de la elección de Maduro, y la frase de Enrique Capriles en aquel momento fue: eres un mientras tanto, es un mientras tanto ya de 10 años. Ahora, que ceda o no ceda, dependiendo de cómo lo veamos, lo pudiéramos entender, porque toda esta purga interna vinculada con temas de corrupción es una demostración de que algo se está haciendo, ¿no? Los tres grandes amigos, Cabello, el Aizaimi y Maduro, pues hoy ya no son tan amigos. Y aun cuando el Aizaimi no esté tras las rejas, pues está clarísimo que los 40 y tantos que hoy en día están enfrentando a eso que el chavismo llama justicia, forman parte del entorno de la Aizaimi, desde Maldonado en la CBG, Berroa, quien fue incluso hasta hace unos días diputado de esa asamblea del 2020, y otros tantos. Hugo Cabezas, por ejemplo, Hugo Cabezas, que estuvo tan vinculado con los temas del papel para que en Venezuela hubiese periódicos nacionales y locales. Fue Hugo Cabezas el encargado de que no hubiese papel para Últimas Noticias, para El Nacional, para El Universal, para tal cual, para periódicos nacionales, pero también para los regionales. Y bueno, hoy está enfrentando a eso que el chavismo llama justicia. Entonces pareciera que Nicolás Maduro, un poco con el Dios y un poco con el diablo, está dando lo que él pudiera considerar concesiones, y que de alguna manera le está sirviendo para lavarse la cara, incluso puertas adentro, porque como tenemos la oposición que tenemos, o como tenemos los referentes opositores que tenemos, quienes están tomando la bandera contra la corrupción es el propio chavismo. Vamos, el gobierno contra el gobierno, porque nadie puede decir que Tarek El Aizami no es parte del gobierno, no fue parte del gobierno, no tomó las decisiones que tomó respecto al gobierno, fue ministro de Relaciones Interiores, cercano a Nicolás Maduro, fue gobernador del estado de Aragua, ha tenido una posición de vanguardia en todos los ámbitos, desde la perspectiva de lo juvenil, porque recordemos que él viene de los centros de estudiantes del estado de Mérida, y luego todo lo que significó el poder para el Aizaimi y su gente. Acabo de nombrar algunos de sus segundones. Es decir, pero que el chavismo haya ido contra él, como ha ido contra Raúl Isaías Baduel, como ha ido contra Rodríguez Torres, como ha ido contra otros tantos, es una demostración de cara al público interno de que ellos sí están combatiendo. Entonces, recuerda tú, Gaby, que para el chavismo es, a razón de su gran maestro Hugo Chávez, presentarse como víctima es lo que mejor saben hacer. Resalto eso que dices, que es una guerra de gobierno contra gobierno. Y dicen que justamente tanto Chávez como Nicolás Maduro se erigen en la confrontación, no solamente en ser víctimas, como tú señalas, sino también en siempre confrontar. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron sin oposición y tienen que ir contra sí mismos? Desde hace rato se quedaron sin oposición, pero no porque no haya voluntad de ser oposición, sino precisamente porque esa es la única voluntad. Es decir, pareciera que para lo que nos estamos preparando el día 22 de octubre es para quién quiere ser el líder de la oposición. Pareciera que se nos olvidó el ansia de poder, las ganas del poder, asumir el poder, trabajar para tomar el poder. Eso no lo tenemos claro desde la perspectiva de la oposición, y estamos preparando una primaria en manos del profesor Jesús María Casal para elegir al líder de la oposición. Líderes de la oposición hemos tenido varios. Hemos tenido desde Enrique Mendoza, que acaba de fallecer, líder de la oposición en 2004, hasta diversos líderes, algunos con vencimiento corto. Henry Ramos Alupe en el 2016, Julio Borges al año siguiente, Juan Guaidó, el más reciente, en el año 19. Pero lo que hemos tenido han sido líderes de oposición. Enrique Capriles ejerció ese liderazgo por mucho tiempo, y ya no lo tenemos. Y ahora lo que estamos buscando es la impresión que me da, llevo años arando en el mar en ese sentido, que no queremos hacer gobierno. Cuando la oposición, esto que entendemos oposición, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, 20 Venezuela, etcétera, han sido gobierno regional, no han actuado como gobierno, y peor aún, no han actuado como plataforma unitaria. Yo siempre recordaré, Gaby,
cuando tuvimos aquel impasse por la inhabilitación de David Uzcategui, no conocíamos toda la realidad de David Uzcategui luego de Fuerza Vecinal, la inhabilitación de David Uzcategui para la alcaldía de Baruta, que siendo Gerardo Bley el alcalde de Baruta, se decidió en la unidad que Gerardo Bley compitiera por la reelección. ¿Qué hubiese sido lo idóneo? Bueno, que Gerardo Bley compitiera y ganara, como de hecho ocurrió, pero que incorporara a Uzcategui como parte de su gobierno, porque eso era lo que decía la gente, porque eso era lo que decía la encuesta, porque eso era lo que se sentía en la calle. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que Bley mantuvo su equipo de gobierno. Es decir, los sectores que hoy se llaman oposición no tienen vocación de poder y peor aún, no tienen vocación de unidad. Cuando comparamos los regímenes históricamente y algunos volteamos hacia Chile y decimos, bueno, pero es que en Chile no estaban dadas las condiciones y Pinochet fue a ese referéndum creyendo que él lo iba a ganar porque lo que él imponía por la fuerza, por las armas, porque él tenía todo y al final lo perdió, es porque tenía enfrente una auténtica plataforma de unidad. Nosotros lo que tenemos hoy en día, hoy es 13 de abril, todavía nos faltan algunos meses para llegar al 22 de octubre, lo que tenemos es pequeñas islas donde cada quien pretende decir yo soy el que puede. Entonces, viva la unidad siempre y cuando sea en torno a mí. Eso es lo que tenemos hoy con Enrique Capriles, con Juan Guaidó, con María Corina Machado, con Delsa Solórzano, con Benjamín Rauseo y con cualquiera que diga yo soy. Antonio Ecarri, César Pérez Vivas y todos esos nombres que han venido saliendo. Quiero andar en esa ausencia de vocación de unidad, porque por ejemplo, uno de los ejemplos básicos que se rumora en todos los pasillos es que Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia no desean que los venezolanos en el extranjero votemos, porque eso favorecería en números a María Corina Machado y quizás a Voluntad Popular si puede zafarse de todo este tema del gobierno interino. Al hacer eso, justamente la oposición está automáticamente renunciando a mínimo 2 millones de votos, que pueden ser posibles, además gente que va a votar en plena libertad. Cuando vemos este tipo de ejemplos, justamente se fortalece lo que dices. ¿Cómo lo ves tú? Todos esos errores en donde ellos mismos luchan contra ellos y obviamente alejan la posibilidad de que haya una democracia en el país. Extraordinariamente complicado el punto del voto de los venezolanos en el interior por múltiples razones. Desde el punto de vista de lo lógico, pareciera que los 7 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela iríamos a votar a pie juntillas y a ojos cerrados con gringolas en la elección primaria y sobre todo en la elección del 2024. Eso pareciera lo lógico. Ahora hay que entender la circunstancia, el contexto de cada uno de esos 7 millones de venezolanos, su realidad migratoria, hasta qué punto a ellos les interesa, pueden ejercer ese derecho al voto, pueden inscribirse o no, dónde se inscribirían, cómo sería ese proceso, hasta qué punto ese proceso es válido, quién le da garantías, quién puede regular o auditar un proceso de esa naturaleza, dónde estamos. El establecimiento político venezolano, elegido en 2015, tomó una decisión el año pasado que se ejecutó el 5 de enero de este año 2023, que fue desmantelar la estructura, la organización, la institucionalidad del gobierno interino, del gobierno encargado de Juan Guaidó, y con eso echó por tierra cualquier trabajo, bueno o malo, que se hubiese hecho alrededor de embajadas y consulados, de representación institucional de Venezuela. Los países que aceptaban, que admitían, que validaban el gobierno de Juan Guaidó quedaron, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién me entiendo? Hay países como Estados Unidos que definitivamente terminarán entendiéndose con Nicolás Maduro. Lo acabamos de ver también con las islas del Caribe, Aruba, Curazao y Bonaire. Están reinstitucionalizando su relación con el gobierno de Maduro porque económicamente les interesa tener la relación con Venezuela, el gobierno colombiano, el gobierno de Lula. Es decir, la recomposición de la izquierda en Latinoamérica, por supuesto, le abre las puertas a Maduro que se le fueron cerradas o que les fueron cerradas en algún momento de la historia, porque pensábamos que entre el año 20 y el año 21 resolveríamos esto desde la perspectiva de lo político. Pero el tema es
El tema es que no es tan sencillo, ni es 2 más 2 son 4, que los 7 millones de venezolanos que salimos de Venezuela en tiempo reciente vamos a ir con testes a votar ni en la elección primaria ni en la elección del 2024. Hay que hacer un trabajo muchísimo más fuerte, real y menos retórico, porque no es cierto que la Comisión Nacional de Primarias dice hoy, Jesús María Casal sale hoy en un comunicado especial diciendo los 7 millones de venezolanos pueden ir a votar, que esa gente pueda ir a votar, porque no tenemos una estructura ni técnica, ni una estructura electoral, ni política, no estamos armados para hacerlo. Ni los venezolanos en Chile, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Estados Unidos, ni en México tienen estructura porque el trabajo político del exilio no se ha hecho, porque lamentablemente nosotros hemos salido en un momento en el que el trabajo político no ha tenido ramificación real. Estamos fuera, queremos que el régimen no esté, pero estamos como en Venezuela, que la gente está pendiente de comprar la comida, las medicinas, la gasolina, etcétera. Pues en lo que estamos fuera estamos pendientes también de comprar lo mismo, porque cambiamos unos problemas con otros, por otros, pero con la diferencia de que ya no estamos en nuestra tierra. Sí, hay algunas críticas que se hacen al gobierno interino y esa podría ser una. Cuando tenías una fortaleza de más de 60 países que por lo menos podían crear el censo de esos venezolanos, el venezolano además estaba conectado con el tema político en ese caso y adicionalmente que los venezolanos se centran en 7 naciones. Si sacas la cuenta así a simple vista, de esos 7 millones, 6 se centran en 7 naciones. Si tú te centras en organizarla en al menos 4 o 5 de esas naciones, podrías tener un resultado interesante. ¿Qué otras oportunidades hemos perdido como venezolanos con ese gobierno interino, con las pequeñas batallas que hemos ganado y nos han estructurado y luego nos vuelven a quitar la alfombra y volvemos a caer en cero? ¿Cuál es tu análisis de lo que han sido estos últimos 5 o 10 años del lado de la oposición? Como te decía Gaby al principio, yo estoy en el ostracismo y quizá estoy en el ostracismo porque a veces digo cosas que no son políticamente correctas. Lo primero que hay que decir aquí es que la responsabilidad tiene que ser absolutamente compartida. Mientras nosotros sigamos creyendo que tenemos que hablarle con algodoncitos y perfume y algo de rosas a la gente para que no se sienta mal, entonces ahí hay un primer error. ¿Por qué? Porque aquí hay un altísimo porcentaje de los venezolanos que están dentro y que están fuera, que son responsables de lo que nos está pasando. Son responsables porque fueron a votar el 6 de diciembre de 1998 por Hugo Chávez. Son responsables porque salieron a gritar: con hambre y desempleo, con Chávez me rastreo; con hambre y desempleo, con Maduro me rastreo. Porque fueron los que aplaudieron en abril del 2002 las despedidas de Chávez de la gente de PDVSA. Porque fueron los que aplaudieron enormemente el manejo y la manipulación política respecto a los CDI, los CLAP, Mercal, etcétera. A esa gente hay que decirle: hoy nosotros vamos a resolver esta historia, pero queremos que tú nos acompañes, no porque lo vamos a resolver mañana, porque esto no se puede resolver de un día para otro. Siempre lo he dicho, Gaby, esta historia comenzó en el año 73 cuando Carlos Andrés Pérez le entregó el sable a Hugo Chávez. Hugo Chávez estuvo desde el año 73 hasta el año 98, 25 años planificando la destrucción de Venezuela. Entonces no podemos creer que vamos a rescatar al país en 4 meses, en 6 meses. Yo entiendo perfectamente que tenemos 24 años detrás de esta historia, pero ahora es cuando un altísimo porcentaje de los venezolanos se ha dado cuenta de que necesitamos rescatar al país, pero necesitamos que ese altísimo porcentaje de venezolanos reconozca su responsabilidad. No podemos contarle a esos venezolanos, como escuchaba en estos días a María Corina Machado en uno de sus mítines de los recorridos que está haciendo por el país, que ahora sí lo vamos a rescatar porque ustedes los engañaron. No, en Venezuela nadie engañó a nadie. Hugo Chávez nosotros no lo conocimos porque estaba rezando el rosario y se enredó con la camándula. No, señor, lo conocimos luego de una cantidad de asesinatos. Lo conocimos porque él entró en armas, lo conocimos porque él violó la Constitución, lo conocimos porque él intentó acabar con la vida del presidente de la República y de la primera dama. Y hasta que los venezolanos no entremos en conciencia de que eso fue lo que nos pasó,
Entonces no vamos a poder avanzar. Yo escucho, Gaby, ahorita que estamos en el tiempo aniversario de los sucesos del 11 de abril. Yo escucho a venezolanos y a analistas internacionales que dicen que los venezolanos son pasivos y que cada vez que pasa algo en el mundo dicen, es que no lo han hecho. ¿Cómo que no lo hemos hecho? Nosotros hemos marchado, hemos salido a la calle, hemos votado. Cuando nos dijeron vamos a abstenernos, nos abstuvimos. Cuando nos dijeron salgamos a votar, votemos. Cuando nos dijeron votemos por el sí, votamos por el sí. Cuando nos dijeron votemos por el no, votamos por el no. Los venezolanos lo hemos hecho todo. Lo que necesitamos, Gaby, y eso quisiera que fuera el centro de mi discurso hoy, lo que necesitamos es que los referentes políticos se pongan a la altura de las circunstancias. Que los referentes políticos entiendan que no estamos en una situación convencional, que los referentes políticos entiendan que este es el momento de actuar en auténtica consecuencia con lo que tenemos en el país. Yo escribí, Gaby, hace 11 años este libro, Primarias, un ejercicio ciudadano, y lo que yo escribí en este libro está absolutamente vigente porque necesitamos que haya encuentros para soluciones compartidas. Venezuela no necesita más debate, Venezuela lo que necesita es que nos encontremos. ¿Tú crees, Gaby, que María Corina Machado no tiene buenas ideas, o Enrique Capriles, o Henry Falcón, o Antonio Ecarri, o César Pérez Vivas? Tienen buenas ideas. O Juan Guaidó. ¿Cuál es la necesidad de salir a confrontar? ¿Cuál es la necesidad de salir a pelearnos contra nosotros mismos? ¿Cuál es la necesidad, Gaby, de que Antonio Ecarri se vaya y dé la mano con Nicolás Maduro, pero no le pueda dar la mano a Juan Guaidó o a María Corina Machado? Necesitamos revisarnos internamente porque el país no es que se nos va, se nos fue de las manos. Este país requiere reconstrucción, requiere que lo hagamos de nuevo, pero nuestros referentes políticos, por alguna razón que yo desconozco, y por eso es que yo no soy político y soy periodista en el ostracismo, no lo han entendido e intentan seguir dando el mismo mensaje. La promo de Benjamín Rauseo, que recorrió Petare, que recorrió Katia, que recorrió Sabana Grande, es como si estuviésemos viendo la cuña de Luis Herrera Campis en el año 78 o de Piñerúa. No, pareciera que no han entendido dónde estamos. Pareciera que se perdieron en el tiempo. Y eso te lo digo de Benjamín Rauseo, que es un hombre nuevo en política, independientemente de que haya intentado competir en el pasado contra Hugo Chávez en aquella elección del Partido Piedra. Quería ahondar en esa desconexión que tiene el político venezolano con la realidad. Tú en uno de tus artículos decías que ellos están haciendo esa campaña para las primarias como si fuera el país de Carlos Andrés Pérez, de Rafael Caldera o cualquier otro. Y adicionalmente, tú también rescatas el concepto de la primaria. Quería que desarrollaras un poco lo que has dicho en ambas columnas con respecto a estos dos puntos. Es que para mí, Gaby, el tema de si no hubiera escrito un libro que se llama Primaria. Es decir, el concepto de la primaria, tal y como lo deberíamos entender en Venezuela, es como ese proceso para reencontrarnos. El fenómeno que vivió Venezuela en el año 19, cuando Juan Guaidó asumió lo que haya sido el gobierno interino, encargado, lo que haya sido ese fenómeno, era exactamente reconectar con la esperanza del pueblo venezolano. La primaria tiene esa magia, permite esa magia, que al mismo tiempo tengamos a Delsa Solórzano en Apure, a María Corina Machado en Upata, a Antonio Ecarri en Valencia, a Juan Guaidó en Margarita, todos transmitiendo un mensaje, pero un mensaje que tiene que ser común, no el mismo, pero con algunos lineamientos comunes. Y conste que yo no estoy pidiendo ni 100 soluciones para la gente, que fue aquella propuesta del año 2011, ni estoy pidiendo el megaplan de gobierno, porque es verdad que nosotros necesitamos un plan de gobierno, es verdad que necesitamos un plan país, es verdad que nosotros necesitamos atender cada uno de los puntos, eso es cierto, pero eso no lo vamos a poder aplicar ni en el primer año, ni en el segundo año, ni en el tercer año de gobierno, porque nosotros lo primero que necesitamos reconstruir es la institucionalidad. Nosotros necesitamos tomar las riendas y decir, esto puede ser posible porque vamos a aplicar plan 1, plan 2 y plan 3. Nadie puede salir. Por favor, quienes estén oyendo esto, no le crean a alguien que diga que en 2 años nosotros estamos recuperados. Los expertos dicen que la recuperación de PDVSA pasa o por destruirla por completo y arrancar de cero, o por lo menos por un plan vinculado hacia 10 años. Lo mismo pasa con el tema del transporte, el metro de Caracas, en los ferrocarriles, las líneas de ferrocarriles que
que cruza en Venezuela, cuya primera foto que nos viene a la mente es el tren Caracas-Guarenas-Guatire. Es decir, nosotros necesitamos que haya una auténtica conexión con la realidad. Hay un discurso poderoso en la historia del mundo, Gaby, cuando Winston Churchill dijo sangre, sudor y lágrimas. Necesitamos en Venezuela a alguien que le diga, mira, o como les gusta a los políticos decir para sentirse que están en sintonía con la gente, mira, pana, esto solamente lo vamos a resolver si le echamos mucha bola. Esto no lo vamos a poder resolver con decretos, con firmitas. A esto hay que echarle mucha bola y todos nos tenemos que comprometer a hacerlo con sacrificio real, con sacrificio entre todos. Y los venezolanos lo vamos a aceptar, Gaby, porque 7 millones de venezolanos que han salido a vender chocolates en los autobuses, a hacer Uber en Estados Unidos, a entender que el aguacate no se llama aguacate sino palta, a llevar frío en lo austral y también en el norte de Estados Unidos, enfrentando cualquier tipo de realidad adversa y le han echado pichón y hoy en día son directores de hospitales, están llevando medios de comunicación, están enfrentando propuestas de transporte en diversos países del mundo, están desarrollando cualquier cantidad de situaciones en positivo para los países que están. Dime tú, Gaby, si no van a estar felices de hacer lo mismo en nuestro propio país. Es decir, tenemos el talento, pudiésemos hacerlo. ¿Qué requerimos? Requerimos un poquito de sensatez de nuestro liderazgo político. Un liderazgo político que pasa necesariamente por ese chavismo. Claro que pasa por el chavismo, aun cuando no nos guste. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que aguantar al tío borracho de las fiestas? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que soportar a esa tía impertinente que hace las preguntas que no debe? Pues lo mismo pasa con nosotros como país. Hemos tenido que o tendremos que aceptar que el chavismo existe, que ha sido una realidad, una mala realidad, un error en la historia, un lunar que debemos extirpar en algún momento, pero que hoy está. Con ellos tenemos que convivir, pero aquellos que se nos presentan como la alternativa, como los que quieren hacer algo para que salgamos de lo que hoy tenemos, tienen que darnos un poquito de muestra y no seguir en este circo absurdo, y perdona que te lo diga de esta manera, en este circo absurdo de una primaria, que más que una primaria, que más que una oferta para el país, que más que una renacer de la esperanza, lo que están haciendo es, pues nada, asistir a la campaña electoral de Lorenzo Fernández en el año 73. Para concluir, ya exploramos la naturaleza de la oposición venezolana, la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. ¿Tú ves a un Maduro dejándose quitar el país y arriesgándose a ser enjuiciado a través de una elección en el 2024 y en general su manera de actuar, ¿no? Es muy difícil anticiparme ante eso, sobre todo porque hemos convenido que lo que tenemos en Venezuela es un régimen dictatorial que no respeta las leyes, que las viola en demasía. Ahora, hasta el día de hoy, Nicolás Maduro y la gente que lo acompaña puede mostrarle al mundo, mira, yo tengo instituciones, yo tengo una asamblea, yo llamé a elecciones, la gente votó, tengo ministerio, tengo un ministerio público que está actuando, estoy luchando contra la Constitución, estoy luchando contra la corrupción a partir de los señalamientos en la Constitución. Es decir, él, más allá de los análisis, diera la impresión de que pudiera responder a los requerimientos de la democracia. Tan es así que, por ejemplo, vivimos lo que vivimos en la elección del gobernador de Barinas y aun cuando le dieron vueltas, terminaron entregando la gobernación. Habrá que hacer una auténtica estrategia. 24 años, diría yo, que son más que suficientes para que entendiéramos cuáles son los puntos débiles de esta estructura gubernamental que nos permitieran a nosotros atacar por ahí con mayor fuerza para asumir al poder. Pero volvemos a lo que te decía antes. Yo no sé si ciertamente en este grupo de venezolanos que intentan elegirse como los referentes de la oposición realmente existe la vocación del poder, la necesidad de estar en el poder, el ansia por asumir el poder. Yo no sé si eso existe. A mí me da la impresión de que no. Lamentablemente debo decirlo, me da la impresión de que no tenemos el ansia de poder, porque si la tuviéramos, entonces pudiésemos competir con Maduro para obligarle a él y a la gente que está con él a entregar el poder, que se dice muy rápido. Yo lo puedo decir aquí sentadito donde yo estoy en las calles de Ohio, pero
En la realidad de las cosas, en el día a día, donde se bate el cobre, ahí hay que entenderlo. Porque a mí nadie me va a quitar de la cabeza que Juan Guaidó no tenía la intención ciertamente de ir a Miraflores y decirle, esta oficina es mía. Eso no ocurrió, no porque él no quiso, no porque no llamó para la pizza, como muchos han querido minimizar la realidad del trabajo que hizo Juan Guaidó en su momento. Que no se hayan cumplido los objetivos. El propio Hugo Chávez, padre del chavismo, dijo en febrero del 1992, los objetivos no han sido cumplidos. Nadie se lo echó en cara, nadie le recriminó y la gente le siguió. Bueno, Guaidó no cumplió con el mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Trabajó para ello. Se hizo todo lo que se pudo para que eso fuera posible. Contó con el apoyo de algunos países que ninguno de ellos, ni Estados Unidos ni Canadá, los más fuertes, iban a movilizar a sus tropas para hacer lo que teníamos que hacer los venezolanos. Sobre todo cuando aún, Gaby, cuando aún en medio de eso teníamos a venezolanos pendientes de que si recibimos el pernil, de que si el tema del CLAP, de que tengo que firmar aquí porque si no me van a quitar el bono. Cuando todavía tenemos a venezolanos pensando en el tema de lo de la gasolina, cuando todavía tenemos a los venezolanos, Gaby, esta semana discutiendo acerca de la pertinencia o no del tema de las sanciones que son específicas para los quienes regentan el poder en Venezuela. Cuando todavía tenemos esa duda, entonces, una vez más te tengo que decir, cuando le digamos al venezolano, epa, tú tienes una cuota de responsabilidad, asúmela y en función de ello trabajemos para resolverlo. Cuando alguien se lo diga en su cara y no se le cuestione y no se diga, ay, ¿por qué le dijo eso? Ahora lo va a alejar, imagínate tú. Entonces ahora este señor que casi lo teníamos convencido, entonces ahora se volvió chavista otra vez. No, aquí hay que decirle a la gente la cosa por su nombre, o no te pasa a ti en tu casa. Tú cuando te hablas con tus hijos, tú no tienes que decirle las cosas que no hacen bien para encauzarles y para que en definitiva en el próximo mes, el próximo año, en su vida tengan una vida digna. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con los venezolanos. Los venezolanos se equivocaron. Eso de que el pueblo nunca se equivoca, eso es mentira. Los pueblos sí se equivocaron con Hugo Chávez, se equivocaron con Nicolás Maduro, se equivocaron con Gustavo Petro, se equivocaron con Gabriel Boric, se equivocaron, los pueblos se equivocan. Y hay que decírselo y no tenemos que tenerle miedo a decírselo, porque la única manera pasa con la religión. La única manera de que tú seas absuelto es que tú tengas un sentido de penitencia, que tú realmente digas, hay que enmendar el error. Si tú le sigues diciendo a la gente, no te preocupes, eso pasa, es que nos engañó, sí, chica, te engañó. Mientras tú le sigas diciendo eso, ya van a creer, yo no tengo nada que ver, pobrecito yo. No, pobrecito yo no. Aquí hubo gente que creyó en Hugo Chávez y con ese voto del 6 de diciembre del 98 ha sido partícipe de esto. Y no quiero decir yo que ahora empecemos a darnos latigazos, no. Pero una cosa es qué mal nos ha ido y otra cosa es yo tuve responsabilidad, vamos a trabajar para resarcir el error. Muchísimas gracias por este análisis tan interesante y sobre todo por traernos a la memoria puntos claves de nuestra historia para intentar entendernos. Gracias a ti, Gaby, por sacarme del ostracismo un ratico. Eran las declaraciones de Alfredo Yanes, periodista venezolano, analista político y también director de producción de Americano Media. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.